Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es sábado de encuentro con los auditores y auditoras de A Tu Salud, del espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 les saluda Cecilia Espinosa, recordándoles también que nos pueden escuchar a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde también se alojan nuestros programas para que usted después también los pueda compartir a través de sus redes. Queremos extender como cada programa el saludo y la bienvenida a toda la comunidad universitaria del Campus Norte de la Universidad de Chile, donde se reúne la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de nuestra Universidad de Chile, y también a todos esos centros asistenciales que se reúnen ahí en lo que nosotros denominamos el barrio sanitario de La Chimba. Hoy día especialmente queremos hacer dos menciones que son muy importantes para la comunidad odontológica de la Universidad de Chile, y tiene que ver con este proceso de duelo en que hemos estado durante esta semana. Por lo tanto, enviamos también nuestro abrazo fraterno a todo el personal de colaboración, a la comunidad triestamental de la Facultad de Odontología y muy particularmente a la oficina de personal, donde tuvimos la pérdida de un compañero de trabajo. Así es que buen viaje a nuestro amigo y compañero Víctor Parra, y también un abrazo también de consuelo a nuestros compañeros. Pero por otro lado, la comunidad viva de la Facultad de Odontología también celebra entonces la llegada de sus alumnos de primer año. Tuvimos la recepción de nuestros mechones y mechonas durante la semana, así es que les deseamos a todos ellos también mucho éxito en este año académico. Queremos recordarles nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl, donde nos gustaría muchísimo conocer sus apreciaciones, opiniones y comentarios, también propuestas de tema. Asimismo, nos pueden encontrar a través de Facebook como A Tu Salud. Y si quieren enterarse y conocer, profundizar en el quehacer de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, visite sin lugar a dudas nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl. Cada encuentro nos provoca tremenda alegría para poder conversar acerca de ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, esto es, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales, declara la OMS. Y para precisamente responder mejor a estas necesidades de los adolescentes en materia de salud y apoyo a la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados están elaborando un marco mundial para agilizar la adopción de medidas en favor de la salud de los adolescentes. Y entre el 7 y el 28 de marzo de este año, fíjense, están llevando a cabo una encuesta en línea, así es que también puede informarse acerca de aquello. Sin embargo, la depresión en adolescentes es un problema de salud pública que lleva mucho tiempo estudiándose. Desde el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, hemos conocido del recientemente adjudicado proyecto Fondesit denominado Eficacia de un programa escalonado basado en Internet para la prevención e intervención temprana de la depresión
de adolescentes. A partir de este proyecto nos interesó muchísimo aproximarnos entonces a la situación de la salud mental y de la prevención de la depresión en el adolescente, y para eso tenemos acá en el estudio a la investigadora asociada de este proyecto y se las paso a presentar. Nos acompaña Vania Martínez Nahuel. Ella es médico psiquiatra infantil y del adolescente de la Universidad de Chile. Se desempeña como académica de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios en el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente CEMERA. Es doctora en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en medicina de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Sus líneas de investigación son depresión en adolescentes, calidad de vida en adolescentes y sexualidad en adolescentes. Vania, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y vamos a tener una conversación interesantísima contigo. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por la invitación y también bienvenidos a todos los auditores a que hablemos de este tema que es muy interesante. Sí, porque seguro a muchos de nuestros auditores, padres, tíos, ¿verdad?, familiares de algún adolescente o los que se están aproximando ya a esta etapa en nuestros niños, seguramente nos provoca una serie también de incertidumbres. Queremos estar atentos, queremos conocer más de ellos para acompañarlos durante este proceso y esta etapa del ciclo vital. Así que quería partir, Vania, preguntándote y que nos compartieras, de acuerdo a tu experiencia, tus líneas de investigación, cuáles son esos hitos de los adolescentes, de esa etapa, y cómo se va insertando también la salud del adolescente a esta mirada de salud familiar, que es su contexto. Bueno, es una etapa que es compleja en el sentido de que hay desarrollo físico, que ya es un cambio. O sea, cuando los adolescentes se pegan el estirón, por ejemplo, ya no se reconoce su cuerpo, o hay cambios de voz, están los gallitos, el tema del acné, a veces el tema del peso. O sea, todas las situaciones de cambios físicos conllevan en sí dificultades a veces en los adolescentes como para reconocer su propio cuerpo y también para sentirse seguros, ¿ya? O algunos que tienen más dificultad en su autoestima, también se les hace esos cambios físicos también como un tema más importante. Por otro lado, existen cambios de humor que en realidad todos los tenemos. Ya no podemos decir que solo los adolescentes tienen cambios de humor, pero no podemos estigmatizar, claro, ¿cierto? Sí. Pero en los adolescentes, sobre todo, bueno, los que somos padres de adolescentes también los vemos muchas veces muy presentes y uno no entiende qué es lo que pasó, que en un momento están enojados, en otro momento están contentos. Y lo otro son los silencios. Hay momentos de mucho silencio del adolescente y que para todos los padres representa también la inquietud de qué está pasando por esa cabeza, qué están pensando. Claro, pero uno los ve conversar o a veces chatear o whatsappear mucho rato, y entonces sí se están comunicando porque también en esta etapa ellos pasan a tener una mayor cercanía con sus propios pares y por lo tanto van dejando un poco de lado a la familia, sin que lo esperable sería sin que se corte esa relación, pero también uno tiene que esperar que esta es una oportunidad para que ellos tengan un mayor desarrollo de la relación con sus propios pares, ¿ya? Entonces es una etapa compleja, que hay búsqueda de identidad, hay un desarrollo progresivo de su autonomía. Es compleja también para nosotros como los padres. Cada vez nosotros además tenemos menos hijos, entonces también uno tiene menos experiencia en qué es lo que es lo esperable. Y nosotros fuimos adolescentes, pero todos decimos, no, en mi época era distinto. Siempre uno piensa lo mismo, pero hay descripciones de cómo eran los adolescentes siglos antes de Cristo y es la misma descripción actual, ¿ya? Que ya no son como éramos nosotros, y etcétera. Claro, estaba pensando en cuando uno escucha a muchos papás, y lo escuchábamos antes de ingresar al programa, cuando nos comentaban, bueno, ya no conozco a mi hijo, lo desconozco incluso, con todos estos cambios que son además muy vertiginosos, ¿no? En un corto periodo de tiempo, ya lo decías tú, el estirón, ahí también se mezclan con todas estas ideas preconcebidas, la edad del pavo, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, están sumamente activos ahí en las redes sociales hoy día. Vania, y ya lo describías tú muy bien, cómo son esta experiencia de cambio
tan veloz que experimentan los adolescentes, pero también, y lo mencionaba, está la búsqueda de la identidad, la consolidación de la personalidad, este uso de mayor autonomía, pero también esta eclosión de la capacidad afectiva y de sentir y desarrollar emociones. ¿Cómo se describe la salud mental del adolescente en este periodo? Sí, y por otro lado, también tendríamos que decir que es una etapa bastante creativa. Ya hay muchos adolescentes que en esta edad desarrollan gustos por lo artístico, lo musical, y que de esa manera están expresándose, ¿ya? Uh-huh. Yo, como soy psiquiatra, veo adolescentes que tienen dificultades en el área de salud mental, y muchos de ellos han expresado sus emociones a través de poemas, dibujos, cuentos, ¿ya? Y entonces también se ve en adolescentes que tienen ciertas dificultades, cómo lo pueden expresar a través de esas otras áreas. Uh-huh. Estaba recordando, no sé, Vania, si lograste ver esa película que el año pasado se estrenó en los cines, que se llamaba Intensamente, y cuando a esta pequeña, que trata de manejar y reconocer estas emociones, y cuando ella crece, le celebran incluso el cumpleaños, son las últimas escenas de la película, y aparecen estas emociones con una consola potenciada, es como se multiplican las emociones que pueden percibir los adolescentes. Entonces, esa metáfora también me parece que es muy atingente, pareciera, ¿no?, a esta etapa. Sí, la película ha servido también para poder conversar con los niños también y con los adolescentes acerca de las emociones y ponerles nombre, ¿ya? Porque una de las dificultades también que a veces tenemos es que le preguntamos a un adolescente, ¿qué te pasa?, y uno intuye que está con tristeza o que está con rabia y te dicen nada. Y seguramente es porque también, así como nosotros estamos hablando de que desconocemos a nuestros hijos, como que nos cambiaron el hijo, también ellos se desconocen a sí mismos y les cuesta entender qué es lo que les está pasando. Estábamos conversando también de cómo ellos, de alguna manera, para marcar bien el desarrollo de su personalidad, de alguna manera se distancian de las familias, pero el desarrollo social de los adolescentes es muy importante. Es muy importante, y también si vamos adentrando en el tema que es de factores protectores o de prevención de problemas de salud mental, incluido la depresión, tenemos este apoyo de redes, ¿ya? Y redes de pares, personas adultas de confianza, la comunidad también. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, de hecho, nosotros hacemos un trabajo que nos sirve para prevención en problemas de salud mental, que tiene que ver con que ellos reconozcan cuáles son sus redes. Adolescentes que tienen mayores dificultades en el área de salud mental muchas veces dicen, no, yo no tengo amigos o no cuento con nadie, ¿ya? Pero basta explorar un poco más para darse cuenta que en realidad sí tienen muchas personas cercanas, pero tal vez ellos les cuesta confiar en esas personas. Uh-huh. A veces porque han tenido alguna mala experiencia, han confiado y han sufrido una traición, ¿ya? Desde su punto de vista, o tal vez algo más real. Pero otras veces es porque a ellos les cuesta compartir lo que están sintiendo, lo que les pasa con otras personas. Sí, cuando mencionas esta mirada de que a veces los adolescentes tienen malas experiencias, estaba pensando en todos los casos de abusos que hemos conocido y que parten o en la infancia y en la adolescencia, justamente cuando está el tema de la identificación, por ejemplo, sexual, porque uno de los rasgos bien potentes en el adolescente es precisamente el desarrollo de su capacidad sexual y reproductiva. Desde el punto de vista biológico ya lo sabemos, están todos esos cambios secundarios a nivel, pero también está el desarrollo de las hormonas, ¿verdad? Entonces comienza el adolescente, muchos de ellos tempranamente también una actividad sexual, conocemos también de los casos de embarazos adolescentes, por ejemplo. Pero ¿cuáles serían esas características que crees tú, de acuerdo a lo que tú ves en la consulta, en tu experiencia, de la relación que se produce entre la salud sexual y la psicología del adolescente? Porque es una etapa de transición, se están reconociendo, están explorando también el mundo que los rodea. ¿De qué manera esto se va dando de manera natural, verdad? ¿Y cuándo hay que estar también alerta? Uh-huh. Bueno, hay varias formas en las que se relaciona, porque en realidad la sexualidad es
es parte sustancial de la identidad, de la personalidad y del adolescente. O sea, uno no debiera separar como la sexualidad del individuo en sí, ¿ya? De hecho, que tú mencionabas las líneas de investigación que yo tengo, nosotros estudiamos calidad de vida en adolescentes y nos sorprendimos que todos los instrumentos que existen hasta el momento no incluyen el área de sexualidad en adolescentes como un área de calidad de vida, ¿ya? Y es sorprendente porque en realidad es parte fundamental. Y solo se incluye cuando estamos hablando frente a una discapacidad, ¿ya? Alguien que tiene una discapacidad, entonces ahí uno piensa, bueno, ¿qué pasa con su área de sexualidad, ¿ya? ¿Y el embarazo adolescente tampoco está considerado? Es que yo te digo cuestionarios que están construidos, pero uno desde la teoría sabe que hay muchos factores que influyen en la calidad de vida, ¿ya? Entonces nosotros cuando hicimos esta investigación diseñamos algunas preguntas de sexualidad y las incorporamos como una dimensión de la calidad de vida. Pero como tú decías, ¿cómo se pueden relacionar? Por ejemplo, me parece muy importante que en depresión en adolescentes, en general uno tiene en su mente que un síntoma de la depresión, sobre todo en adultos, es la disminución del deseo sexual o de la libido, ¿ya? En adolescentes no es distinto. Sin embargo, muchas veces, sobre todo adolescentes mujeres, incurren en situaciones de riesgo sexual, actividad sexual sin protección, ¿ya? O incluso actividad sexual sin mayor relación afectiva. Y exponiéndose a infecciones de transmisión sexual y a un embarazo adolescente. Entonces, a mí me ha tocado participar en ciertas investigaciones que hemos hecho en atención primaria, tanto en Santiago como en la región de la Araucanía, de adolescentes que empiezan un tratamiento por depresión, pero se nos olvida protegerlas de un embarazo y de infecciones, y pasa a ser una consecuencia relacionada de un estado de ánimo deprimido. Entonces tenemos una adolescente embarazada que además está deprimida. O sea, igual complejiza muchísimo más el cuadro. Mucho, porque además ahí tenemos a dos personas involucradas, porque después este bebé, sabemos que la depresión en el embarazo tiene también un impacto negativo en ese bebé y en el feto y en el recién nacido. Sí, y tú describes muy bien riesgo sexual, dice actividad sexual sin protección, sin relación afectiva, y uno empieza a pensar en la autoestima entonces de ese adolescente que está seriamente afectada, ¿no? Claro. Claro, muchas veces eso es lo que nosotros pensamos, qué es lo que está ocurriendo aquí en este adolescente que está incurriendo en estas situaciones de riesgo. No son todos los adolescentes, sino que más bien que es algo que yo creo que tenemos que tener presente, y por eso, mira, algo que tú habías nombrado del tema de salud familiar, ¿ya? Por eso que un enfoque de salud integral, ¿ya? En que uno también, no solamente si es algo psicológico lo ve el psicólogo, sino que también está en contacto con la matrona que está en el box de más allá, y también a lo mejor tenemos que recurrir a la nutricionista para que nos ayude en regular un peso saludable, hábitos saludables. Quizás nos pueda ayudar un kinesiólogo con actividad física. O sea, cuando hablamos de salud mental también debiéramos hablar de salud general, ¿ya? Sí, pues estamos hablando de bienestar. Claro, de ¿cierto? bienestar. Vania, ¿y cómo podríamos, para que los auditores y auditoras de A Tu Salud, que a esta hora están seguramente poniendo atención a lo que estamos conversando, cómo podrías describir cuál es el cuadro clínico de un adolescente con depresión? Claro, el principal síntoma es la tristeza, el desánimo, la irritabilidad, que eso tiene que estar presente por al menos 2 semanas y la mayor parte del tiempo casi todos los días. Ahora, cuando nos llegan a consultar, obviamente ha pasado más que ese tiempo, porque uno recién a las 2 semanas dice, algo me está pasando. Es la primera alerta, ¿no? Claro, y en el caso de los adolescentes que muchas veces no van a recurrir ellos solos a un servicio de salud, además necesitan convencer a la familia de que es necesario tener una consulta, ¿ya? Entonces, el principal síntoma es una baja de ánimo importante que va más allá de una tristeza esperable para una situación que pueden haber tenido alguna situación, por ejemplo, de pérdida alguna o de situación de estrés que claro. ellos
Entonces, claro, distinguimos esa tristeza versus la depresión porque hay mayor intensidad en la depresión y es mayor el tiempo el que está presente. Y además, la mayoría de las veces se acompaña de otros síntomas, ¿ya? Como por ejemplo alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, problemas de concentración, baja autoestima, sentimientos de autoculparse y también puede haber ideas de querer morirse o ideas de querer hacerse daño a sí mismo. Uh-huh. Estaba pensando como es un periodo clásico de estudios, ¿no? O de la enseñanza media o de la enseñanza superior. Tú decías baja concentración, eso significa también que su rendimiento académico se disminuye. Claro, ahora no en todos los casos hay adolescentes que pueden mantener su rendimiento, pero a costa de más esfuerzo, ¿ya? Ahora también tenemos grados de depresión, entonces también una depresión que es más grave, seguramente van a estar presentes más síntomas y por lo tanto se va a ver reflejado en esta consecuencia de una baja en el rendimiento escolar o universitario, porque también hay adolescentes en la universidad, ¿ya? Porque como tú hablabas hasta los 19 años, nosotros hablamos de adolescencia. Vania, tú mencionabas que al comienzo, ¿no? Para que el adolescente llegue o ingrese a la atención de salud, muchas veces les cuesta convencer a la familia de que necesitan esta intervención. Pero a la inversa, cuando el adolescente se resiste, se niega a esta inquietud que tiene la mamá, el papá o la abuelita que dice, bueno, algo le está pasando a este adolescente, concurramos a un recinto asistencial, ¿verdad? Y a una atención psicológica. ¿También hay resistencia de parte de ellos para la atención? Sí, para llegar a tener un tratamiento efectivo hay que superar varias barreras, ¿ya? Y una de las principales barreras es, claro, el acceso a reconocer que lo que a mí me está pasando es algo que tiene un nombre y que tiene un tratamiento, que tiene un diagnóstico, ¿ya? Y entonces también ocurre que los adolescentes dicen, no, en realidad esto se me va a pasar. Y que estábamos hablando antes del tema de la confianza, que muchas veces ellos no confían en sus propios pares, con más dificultad pueden confiar en un extraño. También existe mucho estigma, que ir al psicólogo o al psiquiatra es para los locos, ya todavía eso es algo que es una realidad. Es una realidad que está presente todavía. Y entonces está esa barrera para consultar, ¿ya? Ahora, los colegios tienen ahí un rol también bien importante. Ya muchos colegios han incorporado psicólogos o psicólogas o trabajadores sociales o gente en el fondo que tiene cierta formación en salud mental y que pueden estar también más atentos a descubrir si es que realmente vale la pena una consulta en esta área. Los profesores jefe o los profesores de asignatura, a veces puede ser un profesor de una asignatura como, no sé, educación física, que se está dando cuenta que el adolescente está con alguna dificultad. O nos ha pasado en talleres que hacemos nosotros con profesores que nos han comentado una profesora de arte al ver ciertos trabajos que está haciendo el alumno o profesoras de lenguaje que también al ver... Era un profesor muy atento. Claro, ver este tipo de, por ejemplo, no sé, si escriben un poema en el cual aparece mucho la tristeza, entonces también pudiera ser una alerta, ¿ya? No es que esto nos haga exclusivo, un diagnóstico, claro, pero son alertas. Vania, tú hablabas del equipo de salud y mencionabas, por ejemplo, al nutricionista. Y en esta etapa de tanto cambio, de tanto estirón, también los problemas con el peso, con la alimentación, considerando que la obesidad es una condición que está bien esparcida en la sociedad y hoy día significa un gran problema de salud pública precisamente porque está a la base de una serie de patologías y enfermedades crónicas no transmisibles. Pero los trastornos alimenticios, ya sea la obesidad o los otros trastornos que tienen que ver, ¿verdad?, con la bulimia, ¿verdad?, la anorexia, también son parte de estos cuadros de depresión que te toca ver, por ejemplo, en la consulta. Lo que puede haber es lo que llamamos nosotros comorbilidad, o sea, que están presentes los dos cuadros, ¿ya? Particularmente en la anorexia, en que hay un bajo peso en relación a la talla de esa persona. Además, se produce sintomatología que es depresiva, secundaria a una mala nutrición, digamos. Ya no es solamente una depresión asociada, sino también por la mala nutrición, ¿ya?
que se ha comprobado en personas que han estado expuestas a otras situaciones de ayuno y han bajado de peso, desnutrición, no por una anorexia. La bulimia, los trastornos por atracón, esos son los trastornos de la conducta alimentaria, tienen mucha comorbilidad, quiere decir que está presente además como otro diagnóstico la depresión y se deben tratar ambos. Y en el caso del exceso de peso, también, por ejemplo, significa un trastorno para el adolescente, sobre todo porque tiene que ver mucho con su imagen y su autoimagen y su autoestima. Claro, el sobrepeso y la obesidad, aunque no los clasificamos como trastornos de la conducta alimentaria, si no están acompañados de otros síntomas que se requieren para calificarlos como, por ejemplo, una distorsión de la imagen corporal, una preocupación excesiva por el peso. Bueno, pero si no son propiamente trastornos de la conducta alimentaria, el sobrepeso y la obesidad pueden tener a la base también una depresión, porque uno de los síntomas de la depresión, como yo te comentaba, son cambios de apetito. Y en algunos casos, los cambios de apetito pueden ser de disminución, pero en otros casos de aumento. También puede haber depresiones con aumento de apetito. Pero también pudiera ser que hay una persona que tiene sobrepeso o obesidad y no tiene depresión, pero sí tiene baja autoestima y además hay un riesgo de salud física, ¿ya? Lo que uno sí tiene que relacionar no es como belleza con delgadez, o sea, en esa área también tenemos que prevenir bastante, porque hay veces que pacientes estudiantes, adolescentes que se les sugirió, se les indicó o alguien se burló por el tema del peso, ahí se gatilla después un trastorno de la conducta alimentaria. Claro, la presión que tienen también de los modelos, ¿no? Los modelos externos. Bueno, hemos estado conversando durante todo este primer bloque con Vania Martínez, médico psiquiatra infantil y del adolescente de la Universidad de Chile, también académica del CEMERA de nuestra universidad y quien está como investigador asociado de este proyecto que está indagando sobre las medidas de prevención de la depresión en adolescentes. Vania, te quiero pedir que nos acompañes en el segundo bloque para seguir ampliando todo lo que va a ser tu investigación al respecto, para entregarle también estas señales también a los padres, a quienes nos están acompañando, a la familia, a los amigos de los adolescentes, para que este periodo sea un periodo finalmente feliz de nuestros hijos y nuestra familia. A esta hora también a los auditores y auditoras de A Tu Salud los invitamos a poner mucha atención con estas recomendaciones del mundo odontológico. Este es nuestro odontodato para esta semana. La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato. La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución necesariamente incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista. Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud. Los jueves a las 11 horas en Radio Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Retomamos entonces esta conversación de día sábado en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 y esta tarde conversando muy interesadamente con Vania Martínez Nahuel. Usted ya la escuchó durante el primer bloque. Ella es médico psiquiatra infantil y del adolescente de la Universidad de Chile, académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, nuestro CEMERA, y quien está siendo parte de este equipo que está desarrollando un proyecto Fondesit
llamado Eficacia, de un programa escalonado basado en Internet para la prevención e intervención temprana de la depresión en adolescentes. Así es que hemos estado mirando de qué se trata, cómo podemos estar alertas y también tomar naturalizadamente cuáles son estos procesos de cambios tan complejos que viven nuestros adolescentes y que por supuesto nosotros queremos acompañar. Vania, uno de los temas también que se presentan en la adolescencia y que está avalado por ciertas cifras, que hay estudios, ¿verdad?, en salud, y tiene que ver con el inicio de prácticas adictivas. Los adolescentes comienzan con el consumo de cigarrillo, empiezan a experimentar con el alcohol y también con algunas drogas. ¿Cómo estas adicciones que se empiezan a desarrollar están incidiendo también en la psicología del adolescente? Estas conductas tienen que ver con algún tipo de desadaptación, por ejemplo, alguna respuesta desadaptativa, y también cómo va incidiendo todo esto en casos de violencia en adolescentes. Bueno, en Chile, en mujeres adolescentes tenemos una estadística que es bastante negativa, que tenemos mucho tabaquismo, ¿ya? Y en adolescentes cada vez más jóvenes. Los hombres también, pero lo que nos sorprende es que las mujeres se han ido como poniendo a la par y cada vez más precozmente en el tema del tabaco y también en el tema del alcohol, ¿ya? Tú hablabas de adicción, pero antes de la adicción igual nosotros hablamos de otros pasos, que es un consumo problemático, porque aunque yo no tenga una adicción a algo, si consumo una vez y eso me trae problemas, ya es algo que hay que enfrentar. Y entonces, por ejemplo, el tema del alcohol en las fiestas o en las previas que hacen los adolescentes o en las juntas, en que muchas veces incluso pueden llegar hasta perder el conocimiento, exponerse a situaciones de riesgo, es un tema grave. Entonces uno desde afuera, casi sin tener mucha experiencia en el área psicológica, dice, ¿qué pasa por la mente de un adolescente que no es capaz de decir que no, ¿ya? Y es porque es muy difícil esta etapa, porque ya hablábamos que es una etapa de buscar la identidad. Entonces, si mis pares todos consumen marihuana y si además hay en la sociedad un discurso de que la marihuana no solo no es mala, sino es hasta buena, entonces, ¿por qué yo no voy a estar consumiendo marihuana, ¿ya? Alcohol y cigarrillo, que son los tres principales problemas, ¿ya? También hay problemas de otro tipo de drogas, pasta base, cocaína, también drogas legales que pueden ser medicamentos de uso médico que se utilizan también como productos de consumo de drogas. Entonces, en esos casos, igual uno debiera explorar el tema de la depresión. Ya nosotros encontramos una relación entre sintomatología depresiva y consumo de sustancias. Entonces, ese es un tema, no es el único, porque también puede haber dificultades en el control de impulso, otros temas, pero es un tema a explorar. Y la relación con violencia, claro, se puede dar y no, o sea, puede estar también ahí como factor principal el tema de la impulsividad, y entonces también eso gatillar una situación de violencia o de agresividad. Vania, si estamos hablando de violencia, hay un tema que también preocupa a muchos padres que en algún momento ven asomar o temen mucho que su hijo esté expuesto a alguna decisión que puede implicarle el daño propio. Y me estoy refiriendo, y tú lo decías, que puede ser que algún adolescente se autocastigue, se infiera algún tipo de herida, incluso llegue al suicidio. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que el suicidio es una de las 5 principales causas de mortalidad entre los 15 y los 19 años. ¿Cuál es la situación que tú puedes observar en tu experiencia en la clínica? Bueno, en Chile, sobre todo, en que nosotros tenemos una buena protección de salud en la infancia, entonces los adolescentes, en general, cuando hay fallecimientos, son por causas externas, o sea, por accidentes, por suicidio o por homicidio. Y el suicidio es una muerte prevenible. El Ministerio de Salud se ha puesto como una meta para esta década de disminuir la tasa proyectada, o sea, como que este riesgo de suicidio iba aumentando en las décadas anteriores, y lo que se propuso para esta década, no seguir con ese mismo aumento, ¿ya? No seguir la misma curva. No seguir la misma curva que iba en ascenso, ¿ya?
Y entonces para eso ha diseñado un plan nacional y hay estrategias que últimamente también yo estaba trabajando como asesoría de expertos en el ministerio para desarrollar orientaciones técnicas específicas para este grupo de adolescentes que es distinto. Y entonces en ese tema es relevante que nosotros podamos reconocer esas señales, porque muchas veces cuando un adolescente hace un intento de suicidio, el resto lo interpreta como una manipulación o que quiere llamar la atención, y entonces eso es un mito, ¿ya? Porque en realidad muchos adolescentes que tienen estas situaciones no lo van a volver a hacer, pero muchos sí lo van a poder volver a hacer, incluso llegar entonces a un suicidio consumado, ¿ya? Entonces es importante tomarlo en serio y consultar. Cuando un adolescente tiene esta conducta, ¿es un indicador también de que como adulto, por ejemplo, va a tener el mismo riesgo? O sea, ¿es un perfil suicida? O sea, si lo vemos al revés, digamos que los adultos que se suicidan, sus dificultades partieron muy probablemente en la época de la adolescencia. Por lo tanto, nosotros, si estamos frente a adolescentes con dificultades, ya sea de depresión, otros problemas de salud mental y riesgo suicida, es una oportunidad para poder prevenir que esto se repita en el futuro. Es una oportunidad de intervención. Vania, también lo mencionaste un poco dentro del primer bloque y tiene que ver con estos hábitos o higiene del sueño. Tenemos momentos de vigilia, ¿verdad? Pero también momentos de sueño que son tremendamente relevantes para la reparación celular de todo el organismo. Pareciera que los adolescentes también sufren ahí algún proceso de readaptación de sus horas de sueño. Los vemos a veces trasnochar mucho, sobre todo ahora conectados ahí a las redes o a los medios digitales, y da la sensación o que duermen mal o que duermen poco, pero que eso también estaría incidiendo entonces en sus conductas, y quisiera saber si eso también puede ser un factor tanto protector o como de riesgo para la depresión. Claro, en sí pudiera ser un síntoma cuando hay no un mal hábito, sino que hay un insomnio, que la persona está tratando de quedarse dormida y no puede, a eso le llamamos insomnio de conciliación. También pudiera ser que entre medio de la noche se despierta y se desvela, o muy temprano en la mañana, ¿ya? Entonces eso sería insomnio, podría ser un síntoma de depresión. Pero también tenemos casos de depresiones en que tienen todo lo contrario, le llamamos hipersomnia, cuando andan con mucho sueño, duermen muchas horas, ¿ya? Y puede haber mucha somnolencia en el día también, ¿ya? Y si es que estamos frente a alguien que no tiene una depresión y tiene malos hábitos de sueño, eso le puede perjudicar en varias áreas, ya también con respecto a su concentración. Entonces, la mayoría de los adolescentes debieran dormir entre 7 y 9 horas. ¿Ya? Entonces hay que calcular a qué hora se tienen que levantar para ver a qué hora deberían estar durmiendo. ¿Cuáles serían las horas apropiadas Claro. que tienen que dormir para poder sentirse bien y alerta también para enfrentar el día habitual? Claro, y también hay adolescentes que llegan a dormir una siesta y siestas bastante largas, y ese sueño no es reparador. O sea, pudiera ser reparador si fuera una siesta, ponte tú, entre 1 y 2 de la tarde, media hora, ya, pero no es el horario en el que un adolescente pudiera hacer esa siesta. Entonces duermen de 7 a 9, después se quedan desvelados y después, no sé, a las 2, a las 3 de la mañana están durmiendo de nuevo. Entonces no hay horas suficientes seguidas de sueño que permitan esa reparación de la que tú estabas hablando. Sí, decíamos también que la familia es fundamental para estar alerta, ¿verdad? Preocupados de la buena salud de nuestros adolescentes, pero también los colegios, y tú hacías ahí el llamado, ponías la atención en estos profesores, ¿verdad? O algún personal de salud, ya sea un psicólogo o algún asistente social, que estuviera muy alerta a los comportamientos de nuestros adolescentes. Por lo tanto, claro, tenemos adolescentes en la enseñanza media, en la enseñanza superior, y esto también, estos tránsitos, ¿verdad?, de una a otra, también genera un factor de estrés importante, adaptarse a este nuevo sistema, la mayor autonomía que tienen los universitarios, y muchas veces esto también les generan estos procesos de adaptación más difíciles, que tienen que ver con la maduración cognitiva, ¿verdad?, por el tema de manejar mayor cantidad de contenidos. El miedo al fracaso también, a la educación superior,
es un factor que puede estar gatillando también una depresión en este segmento de adolescentes? Claro, en general, para desarrollar una depresión se requieren varios factores, no hay un factor único. Multifactorial. Claro, es multifactorial. Entonces, la mayoría de las veces hay cierta predisposición biológica o genética, ¿ya? Y lo que tú dices, por ejemplo, un tránsito hacia enseñanza media o hacia la universidad, que son cambios en algunos adolescentes con cierta vulnerabilidad, puede gatillar una depresión o también podría ser una situación de estrés, ya un trastorno más en el área de la ansiedad más que del ánimo. Pero pudiera ser que fuera un factor, ya como también si es que hay depresión, esto se va a ver reflejado en el rendimiento como ya habíamos comentado. Ahora, el miedo al fracaso, esos son pensamientos, ya que nosotros llamamos pensamientos automáticos y que cuando son gatillantes o posibles predictores de una depresión son los que llamamos también como pensamientos negativos, ¿ya? En términos, para el trabajo que estamos haciendo con los adolescentes, le estamos llamando los errores del pensamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos desarrollando un mini video en que contamos el caso de un adolescente que ante su primer nota mala dice, voy a repetir el ramo, me va mal, ¿ya? Y entonces claramente es un pensamiento que es negativo y pudiera ser una profecía autocumplida, porque es como cuando uno se pone pesimista y no, esto no me va a resultar, y finalmente no resulta, ¿ya? En cambio es distinto cuando uno está a fin del curso, que tiene puro rojo y se tiene que sacar un 7 en la prueba, bueno, un pensamiento bastante realista pensar voy a repetir el ramo, ¿ya? Entonces, siempre uno tiene que evaluar eso, en qué momento estoy teniendo este pensamiento. Darle contexto. Claro. Darle contexto. Vania, bueno, me imagino que voy a representar a muchos papás con esta pregunta o tal vez esta descripción de una situación que uno ve a menudo, que son los chicos muy conectados a sus teléfonos, a sus redes digitales, ¿verdad? Y desconectados aparentemente con el mundo real, el que tienen, ¿verdad? Ahí en la familia, incluso en los recintos educacionales, que hay profesores que han optado por retirar los aparatos celulares durante la clase, porque los chicos están siempre conectados. ¿Cuáles son los riesgos que ha traído finalmente la tecnología en la comunicación, este desarrollo de redes sociales? ¿Cuáles son esos riesgos y también cuáles son esos factores protectores? Porque hablábamos también de la sociabilidad, de los procesos de socialización que viven los adolescentes en este contexto, pero también estoy pensando, por ejemplo, en el bullying y en el ciberbullying. Uh-huh. O sea, hay un riesgo en el sentido también de un sobreuso, ¿ya? Porque es distinto un uso limitado a un uso permanente, y también en reemplazar relaciones personales cara a cara por solo relaciones virtuales, ¿ya? En general, en las redes sociales, al no estar cara a cara, también muchas veces uno no logra medir la intención de la otra persona. No sé, yo creo que a los adultos... Leer otros gestos, claro. Aunque te manden un emoticón, uno dice, pucha, me lo dijo, o sea, me lo escribió y estaría enojado, o me lo dijo, será, o sea, ¿cuál era su intención al escribir? Hasta equivocarse, claro, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, si es que uno solamente se basa en ese tipo de comunicación, claro que hay bastante riesgo. Pero por otro lado también tenemos todo lo positivo. De hecho, las tecnologías son una herramienta que nosotros estamos utilizando incluso para ese proyecto que tú has mencionado, a favor de prevenir problemas de salud mental. También podemos usar las tecnologías, ¿ya? Hoy en día, además, muchos de nosotros que somos profesionales de la salud también tenemos contacto con nuestros pacientes o con su familia, también mediante las tecnologías, ¿ya? Entonces, hay un uso que también es positivo. Lo del ciberbullying, bueno, eso claramente es un tema que tenemos que trabajar para prevenirlo y partir desde muy precoz, no esperar a la enseñanza media, porque esto... cuanto más podría afectar también es los niños antes de la adolescencia incluso.
Sí, estaba pensando, tuve una hija que hizo un intercambio en Nueva Zelanda hace un par de años, entonces el WhatsApp nos sirvió enormemente para estar siempre conectadas y ella me iba relatando lo que iba experimentando en este intercambio, así es que tienes mucha razón al decir que, bueno, dependiendo del uso que se le dé a la tecnología, así que queremos conocer más detalles acerca de ese proyecto que estás como investigadora asociada, Vania, y que, lo vamos a reiterar, se denomina Eficacia de un programa escalonado basado en Internet para la prevención e intervención temprana de la depresión en adolescentes. La intervención temprana siempre nos interesa, así que nos puedes contar de qué se trata, en qué va a consistir y cuáles son esos plazos en que van a tener ya algunos resultados. Bueno, tiene varios aspectos entonces en el título que son importantes de destacar. Nosotros hicimos un estudio, yo participé de hecho cuando yo era estudiante del doctorado en una investigación en que fuimos a los colegios a hacer talleres para prevenir la depresión presencialmente, ¿ya? Usábamos la tecnología en el sentido de que teníamos unos PowerPoint y era bien interactivo, hacíamos role-playing, trabajos grupales. Nosotros pensamos que era muy entretenido, interesante, y después le preguntamos a los adolescentes y también ellos les pareció que era muy entretenido y que les servía, etcétera. Pero finalmente los números, que eran los que nos iban a demostrar si había sido eficaz o no este proyecto, nos dijo que no fue mejor que no hacer nada. No hacer nada, en el fondo, era ir, preguntarles con los cuestionarios cómo están ustedes y después volver a preguntarles cómo están en un tiempo más, y eso los mejoraba incluso, preguntarles 2 veces, ¿ya? Y no era mejor que todos estos talleres que habíamos hecho en los colegios. Uh-huh. Y trabajar así presencialmente en los colegios igual tenía ciertas dificultades, ya, porque nos encontramos con días que había paro de profesores, otros paros de alumnos, o de repente otras situaciones que tienen que hacer, por ejemplo, ensayos de CIMSE o pruebas de CIMSE. Toda la calendarización del año escolar. Entonces es difícil de repente insertar un taller que no tiene una nota, obviamente, presencialmente en salas de clase, ¿ya? Además, a veces nos cortaba la luz, entonces también necesitábamos la luz, claro. Ese trabajo fue publicado, nos costó harto que lo publicaran porque siempre cuesta publicar cuando algo tiene resultados negativos, pero creíamos que era importante que se diera a conocer que a pesar de poner mucho esfuerzo en hacerlo, no resultó. Y nuestras conclusiones de por qué no, o sea, pensamos en realidad, porque son hipótesis más bien de por qué no resultó, uno es porque quizás había adolescentes que necesitaban más de lo que les dimos y otros menos de lo que les dimos, porque esto era para todo el curso por igual, uh-huh. ¿Ya? Que algunos faltaban a clase y era y faltaron por lo tanto a las sesiones del taller y fue difícil recuperarlos, ¿ya? Entonces una forma de superar esas dificultades es la tecnología, porque mediante la tecnología una sesión de taller siempre va a estar ahí presente. Entonces, uh-huh. Si yo no pude verla a las 9 de la mañana, la puedo ver al otro día o en otro horario. Ya tengo el acceso a eso. Y también, evaluando el riesgo, podemos focalizar nuestros esfuerzos a quienes más lo necesitan, uh-huh. ¿Ya? Porque si alguien en un inicio dice que no tiene ninguna dificultad, ahora, igual hay algo que es un autorreporte, ya el adolescente está diciendo cómo se siente, ya tenemos que confiar en que él conoce cómo se siente. Entonces ese adolescente lo podemos seguir en el tiempo, tal como hicimos con el grupo control que no tuvo intervención en el otro estudio, y seguirle preguntando cómo sigues y aquí estamos nosotros por si nos necesitan, en el fondo es algo así. Y en cambio otros adolescentes que están diciendo tengo estos pensamientos negativos, tengo baja autoestima, entonces nosotros podemos darle más herramientas para que ellos puedan entonces enfrentar estas situaciones, uh-huh. ¿Ya? Y hemos pensado que no basta que sea internet, no basta una página web, sino que requiere también una persona detrás de esto, o personas en realidad, uh-huh. ¿Ya? Pero entonces tenemos también formas en que podemos acceder a esos adolescentes mediante chat o mediante el teléfono, uh-huh. Mediante foros, a esos adolescentes que requieren más intervención, y también queremos trabajar con alguien en el colegio, por ejemplo, la psicóloga o trabajadora social, o psicólogo o trabajador social, que nos apoye si es que algún alumno requiere conversar también cara a cara, o incluso si necesitamos que lo vea un especialista o que sea visto en atención primaria, ¿ya?
Sí, estoy pensando que es una intervención entonces en distintos niveles. Claro, eso es escalonado, esa es la palabra escalonada, significa eso. Exacto. Y además ocupando las mismas estrategias o las mismas plataformas que para los adolescentes de hoy día son tan familiares. Ellos, se habla de los nativos digitales, ¿verdad? Por lo tanto, para ellos, a diferencia de la generación de sus padres, por ejemplo, que no logran comprender por qué los niños están todo el tiempo ahí chateando, whatsappeando, relacionándose con sus pares, cuando en sus generaciones, no sé, ellos se juntaban a jugar o a conversar, se enviaban cartas, en fin. Y sin embargo, esta es la realidad de los adolescentes, por lo tanto, qué mejor que ocupar esa plataforma que ya esté legitimada dentro de los adolescentes. Así que eso... Ahora, igual es difícil la motivación, porque en realidad, aunque la plataforma existe, ya es distinto que tú le digas, métete a estudiar matemáticas, ¿cierto? No es tan atractivo a lo mejor como ver un video de su grupo musical favorito. Por lo tanto, ese es un desafío para nosotros, cómo motivarlo. Más el steampunk que hablábamos antes, todo lo psicológico, psiquiátrico, eso es para los locos, no es para mí. Entonces, ¿cómo no estigmatizar también este programa? Y por eso el programa le hemos puesto Cuida tu ánimo, ¿ya? Entonces, la idea es que ellos aprendan estrategia y hay dos personajes, Charlie y Charlotte, que están ahí a ellos contándoles lo que han vivido y cómo ellos pueden ir superando dificultades para ir cuidando su ánimo. Y dentro de ese Cuida tu ánimo hay muchas de las cosas que hemos hablado. Por ejemplo, el tema de un sueño saludable, una alimentación saludable, hacer actividad física, hacer el deporte, física, claro. Que no tiene necesariamente que ser un deporte, sí. ¿ya? Porque actividad física también puede ser en mi plaza saludable, puede ser hacer un baile, zumba está muy de moda. Entonces, hacer una caminata con los amigos. Claro, salir a pasear al perro. Claro. Andar en bicicleta. O sea, hay el deporte y la actividad física es un factor también de prevención. Así que también lo hemos incorporado como una sugerencia. Y esas son entonces las recomendaciones de Charlie y Charlotte, me decías, que son Charlie los personajes. Y Charlotte, que son los personajes, que ellos han vivido ciertas situaciones difíciles, entonces van enseñando, por ejemplo, el tema de cómo si yo estoy con una emoción muy intensa, ya mucha rabia, mucha pena, cómo me tengo que calmar un poquito, como decíamos nosotros antes, pensar hasta 10, pero es que hay veces hay que pensar hasta 1000, ¿cierto? Claro. Contar hasta 1000, para que entonces después yo pueda pensar mejor, ¿ya? Y tenemos también el tema de generar redes de apoyo, reconocer mis propias redes de apoyo, el tema de aprender ciertas estrategias para resolver problemas que yo que puedo tener en mi vida cotidiana, claro, pero que a mí me están complicando. Entonces, todas esas son distintas herramientas que nosotros queremos enseñar a los adolescentes, que las hemos usado también para tratar depresiones, pero aquí queremos llegar antes, ¿cierto? Antes de que haya depresión o cuando es una sintomatología depresiva que está incipiente, claro, pero que todavía no es un cuadro, un trastorno que requiere un tratamiento. Intervención temprana es la clave entonces para mantener esta salud y la salud pública, por cierto, de toda nuestra población. Vania, yo quiero agradecerte entonces a nombre también de todos los auditores y auditoras que nos estuvieron siguiendo a esta hora de la tarde en día sábado y poder luego compartirlo con nuestros propios hijos, con la familia, con las amigas y los amigos. Así es que quiero agradecerte esta participación en el A Tu Salud, que nos hayas compartido todo esto que ustedes están desarrollando a modo de investigación y contarles, ¿hay algún sitio web donde quienes nos escucharon hoy día puedan visitar y conocer a Charlie y Charlotte, Cuida tu ánimo? Bueno, Cuida tu ánimo lo estamos desarrollando, ¿ya? También va a participar en una etapa piloto adolescentes de Medellín, Colombia, así que también va a ser interesante eso, la interacción que vamos a tener con Colombia y adolescentes chilenos. Pero tenemos varias páginas web. Una es la del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que es www.midap.org. Y también tenemos www.depresionenadolescentes.cl. Ahí tenemos información acerca de la depresión en adolescentes y hay parte de ese material que yo te estoy diciendo, ¿ya? Perfecto. Porque y también en Facebook, ¿eh? También están ahí en Facebook. También en Facebook, sí. Así que ahí están todas las redes y todo en el fondo disponible para colaborar, para contribuir a que esta etapa maravillosa del adolescente creativo, como también lo decías, que
de alguna manera se estigmatiza. Sin embargo, tenemos todos esos regalos que nos ofrecen los adolescentes con su música, con su ánimo, con su energía, y eso hay que canalizarlos y acompañarlos. Así es que quiero reiterarte entonces el agradecimiento, Vania, invitar entonces a los auditores y auditoras de A Tu Salud que si se perdieron un poco esta conversación la pueden escuchar ahí en www.radio.chile.cl, donde está alojado entonces el archivo de audio para que ustedes lo puedan seguir escuchando con detención y contribuir a que esta etapa, que es compleja, que todos la vivimos, ¿verdad?, sea mucho más amable y contribuyamos a un bienestar de nuestros adolescentes, que son nuestros adultos también. Vania, muchísimas gracias entonces por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación y a todos quienes nos escucharon hoy día. Nos reunimos entonces el próximo sábado a las 2 de la tarde en este A Tu Salud para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y continúen en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Todos los jueves a las 11 horas en la radio que piensa.